Buenas noches. El curso es Fundamentos de la Contabilidad y Finanzas. El tema es sobre el siglo contable. Los integrantes son Rosemary Isabel Chuquipuyma Raes, Elizabeth Cecilia Delgado Cucho, Joel Cardosa Espinosa y Luis Fernando Tineo Valles. ¿Qué es el siglo contable? El siglo contable es el proceso contable que se produce a lo largo de un ejercicio en la actividad de una empresa, desde la elaboración de comprobantes de contabilidad y en el registro en los libros, hasta la preparación de los estados financieros. Recoge las operaciones del negocio a lo largo de un año, que son compras, ventas, ampliaciones de capital, pagos y cobros, hasta llegar al resultado del ejercicio, que son beneficios o pérdidas. En esto tenemos las etapas, que es el ciclo contable de un proceso regular y continuado, que consta de 3 etapas, que es la apertura, el desarrollo y el cierre. ¿Qué es la apertura? Es el proceso inicial del siglo que supone la apertura de los libros contables. Consiste en generar el balance general inicial y el inventario inicial. A continuación, mi compañera Rosemary le va a explicar la siguiente etapa. Buenas noches con todos. Voy a explicar las siguientes 2 etapas. La siguiente etapa es el movimiento. El movimiento es el registro contable de las transacciones comerciales de la empresa. Consiste en abrir los libros contables, generar el balance inicial y de registrar el inventario inicial. En los libros contables en movimiento tenemos lo que es los libros principales y los libros auxiliares. En los libros principales está el libro diario y el libro mayor. La siguiente etapa es la etapa de cierre. En esta etapa es la recopilación de todos los movimientos de la etapa de movimiento y la etapa de apertura. En el cierre se realizan los ajustes necesarios para elaborar los estados financieros de la empresa. Los ajustes se dan como resultado del balance de comprobación de sumas y saldos. Al final del cierre se conduce el cálculo de resultados del ejercicio. Este es el asiento de cierre para que queden todas las cuentas saldadas. Aquí es el último, bueno, donde ya se cierra con los estados financieros de la empresa. A continuación, voy a dar pase a mi compañero Joel, que va a explicar acerca de los libros principales y los libros auxiliares. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, me tocó exponer sobre los libros principales y auxiliares. Con respecto a los libros contables, son aquellos documentos donde se refleja y se plasma toda la información económica, financiera y contable de una compañía, el cual le permite seguir cronológicamente todas sus operaciones administrativas y mercantiles. Para esto hay una serie de libros contables que son obligatorios, porque así lo establece el legislador. Los más habituales son los siguientes entre los libros principales. Bueno, son el libro diario, el libro mayor, libro de inventarios de almacén o libro de inventarios de balances y, bueno, las cuentas anuales, ¿no? Con respecto al libro diario, es donde se contabiliza todas las operaciones que realiza la empresa. Visualmente se configura como una sucesión de asientos contables, ordenados de forma cronológica. En este libro se registran todas las operaciones siguiendo el orden cronológico en que se efectúen, indicando la cuenta y el movimiento de crédito o débito. Este libro es la base para la elaboración del libro mayor. Con respecto al libro mayor, este representa un resumen de todas las cuentas contables. Nos da una imagen visual
muy práctica del saldo que tiene una cuenta en cualquier momento del ejercicio. Es decir, en este libro, cada cuenta de manera individual presenta la afectación que ha recibido por los movimientos de débito o crédito de todas y cada una de las operaciones que han sido registradas en el libro diario. El comerciante debe llevar su contabilidad de acuerdo con las provisiones y naturaleza de su actividad comercial. Para ello, debe de llevar todos estos libros ya mencionados. Bueno, también se puede llevar otros libros que estime conveniente para un mejor orden y claridad de sus operaciones, a los cuales se les califica como los libros auxiliares. Pero para esto también Fernando nos va a hablar sobre otros libros principales y los auxiliares. Adelante, Fernando. Buenas noches, compañeros. Yo voy a tratar el libro de balance general, el libro de inventarios y los libros auxiliares. En el tema de libros, en el tema de balance general, es un balance que se prepara durante todo un año, que refleja los movimientos más importantes de la empresa. El balance general está conformado por cuatro partes. Está conformado por activo, pasivo y patrimonio. La naturaleza del activo puede ser activo corriente y activo no corriente. En el activo corriente se caracteriza por todos los movimientos que se realizan en un año. El activo no corriente puede ser reflejado en todos los movimientos que no están hechos mayores a 370 días, como por ejemplo un préstamo que nosotros tenemos por cobrar. Un préstamo por cobrar puede ser a un año o mayor a 2 años. Ese movimiento se registrará en activo no corriente. En activo corriente se registrará cualquier movimiento que sea de un año, específicamente. Tenemos el pasivo. La naturaleza del pasivo son todas las deudas contraídas que tiene la empresa. En el tema de pasivo se dividen en dos, igualmente en pasivo corriente y pasivo no corriente. Una naturaleza del pasivo corriente puede ser una deuda con algún trabajador que tengamos, o también en pasivo no corriente se puede tomar como, por ejemplo, una deuda que tiene la empresa con un banco. Esto puede ser una deuda, la mayoría de deudas con empresas son a 2 a 3 años. Es ahí donde podría registrarse el pasivo no corriente. En patrimonio, las características de patrimonio también son idénticas. Está mayormente las figuras de patrimonio, podemos encontrar capital social, podemos encontrar los resultados del ejercicio, podemos encontrar eh, los dividendos que se le paga a los accionistas. Todo el balance general está conformado por la ecuación contable. La ecuación contable es igual a activo, es igual a pasivo más patrimonio. En el tema de inventarios, pasaré a explicar. El tema de inventarios es un libro que se actualiza de manera periódica y depende bajo qué concepto o bajo qué metodología se pueda llenar. Normalmente se utilizan dos tipos de concepto para el llenado de, eh, de este libro. Un, un primer concepto es el concepto de PEPS. ¿Qué significa el concepto de PEPS? Que las primeras entradas de mercadería son las primeras salidas. El concepto de WEBs, que mercadería 1 y mercadería 2 se juntan, creando un precio promedio que son, cuando son llevadas al área ya de ventas, son sacadas con un precio promedio. El siguiente libro contable que puedo pasar a explicar va a ser los libros auxiliares. En el tema de libros auxiliares, son dos en su mayoría. Son las llamadas notas contables o también llamadas vouchers o facturas. En notas contables siempre se presentan notas informativas relevantes que suceden en un año. Es decir, si un proveedor se demoró en pagar o si hay algún proceso legal contra la empresa, ¿no? Se toma como relevancia que sea de naturaleza de mucha importancia. Es decir, una nota contable no puede ser una operación de una transacción de un sol,
tiene que ser un movimiento relevante para la empresa, para que los accionistas o inversionistas tomen nota de la situación de la empresa. También puede ser algún juicio pendiente con un grupo de trabajadores o un gremio. También podría ser tomado como, ¿no?, como una nota contable que va en la valorización de la empresa, que puede afectar. Y la siguiente es las facturas. Facturas pueden ser vouchers de facturas que pueden ser tomadas en cuenta, que, bueno, que sean facturas que no son cosas que pasen mucho tiempo y no son cobradas. Entonces, eso podría ser un voucher de facturas, que ya actualmente no se utilizan, ¿no?, porque las facturas son electrónicas. Ahí sería todo, compañeros, y buenas noches. Ya.